Nuestro sistema solar, un vasto y complejo dominio cósmico, no surgió de la nada. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, una inmensa y gélida nube de gas y polvo interestelar, un remanente difuso de supernovas pretéritas y del material primordial del universo, dio origen a nuestra estrella central. Un suceso cósmico trascendental, quizás la onda de choque expansiva de una supernova cercana, perturbó la quietud de esta nebulosa, incitando su gradual colapso bajo el influjo de su propia gravedad. A medida que la masa se contraía y se aplastaba en un disco giratorio, la presión y la temperatura en su núcleo ascendieron vertiginosamente. Finalmente, esta intensa compresión propició el inicio de la fusión nuclear, transformando el hidrógeno en helio y encendiendo el nacimiento del Sol. Su luz, una fuerza primordial, rasgó la oscuridad cósmica, y su inmensa gravedad ejerció una atracción inexorable sobre todo el material circundante, marcando así el advenimiento de nuestro sistema solar. Este no es meramente un cúmulo de objetos celestes, sino un reino estructurado y dinámico, perpetuamente moldeado por la omnipresente influencia del Sol. La esfera de influencia del Sol se extiende mucho más allá de lo que nuestra vista puede aprehender directamente. El auténtico confín de nuestro sistema solar no es una demarcación nítida, sino el punto distante donde su fuerza dominante se diluye en la inmensidad del espacio. Aunque la gravedad solar se proyecta indefinidamente en el cosmos, es su viento solar, una corriente incesante de partículas cargadas, el que genera una vasta burbuja protectora, la heliosfera, que envuelve a todo el sistema. Este escudo invisible se propaga aproximadamente a lo largo de 11.000 millones de kilómetros desde el Sol. Es en esta región fronteriza donde el viento solar choca con la vasta radiación sin filtrar y la materia difusa del espacio interestelar, significando el último aliento discernible de la influencia solar. Más allá de la heliosfera, el sistema solar se disuelve gradualmente en el inmenso telar de la galaxia. La atracción del Sol se debilita progresivamente, y su presencia se funde con el vasto telón de fondo cósmico. No obstante, dentro de este inmenso volumen, cada componente sigue siendo parte integral del sistema solar, un sistema definido no por sus partes individuales, sino por el alcance abarcador de su estrella central. Esto es, en esencia, nuestro sistema solar, un reino de luz, gravedad y movimiento, esculpido en la inmensidad del espacio por la potencia de una única y ardiente estrella. Iniciemos nuestra épica travesía desde el epicentro mismo del sistema, su corazón ardiente, el Sol. Una esfera colosal de plasma nuclear, un motor cósmico que consume su combustible con una energía incesante. Es una entidad de antigüedad milenaria, poderosa más allá de la comprensión y de una dominancia absoluta, cohesionando el sistema solar mediante una fuerza gravitacional invisible. El Sol posee una edad estimada de 4.600 millones de años, habiéndose formado a partir de la misma nebulosa primordial de gas y polvo que dio origen a todos los cuerpos celestes que lo circundan. Es un gigante incomparable en nuestro sistema cósmico, pues constituye el 99,8% de la masa total de nuestro vecindario estelar. Si fuera posible recolectar la masa combinada de cada planeta, luna, asteroide y cometa y apilarlos, su volumen seguiría siendo insignificante en comparación con la inmensidad del Sol. Oscuro pasado, antes de que su luz primordial iluminara el espacio por primera vez. El Sol nació en el caótico seno de una nebulosa en colapso, una vasta y difusa nube de hidrógeno y helio, material sobrante de generaciones anteriores de estrellas ya extintas. Durante eones, esta nube inerte se desplazó silenciosamente a través del espacio. Entonces, un evento cósmico desencadenó su contracción gravitatoria. Quizás la onda de choque expansiva de una supernova distante proporcionó el impulso necesario. La gravedad tomó las riendas, atrayendo inexorablemente el gas hacia adentro, comprimiéndolo con creciente intensidad. A medida que la nube se encogía, comenzó a adquirir un movimiento de rotación, aplanándose progresivamente hasta formar un disco protoplanetario. En el núcleo de este caos en rotación, el calor y la presión se acumularon hasta que los átomos de hidrógeno fueron forzados a fusionarse, dando origen al helio a través de incesantes reacciones termonucleares. Este instante de ignición, el comienzo de la fusión nuclear, marcó el nacimiento verdadero del Sol. Una repentina y brillante explosión de energía surgió hacia el exterior, encendiendo un fuego resplandeciente en el corazón del sistema solar en formación. El Sol recién nacido dispersó el gas y polvo remanentes con potentes vientos solares,
esculpiendo así los planetas y todos los cuerpos celestes que hoy giran en su órbita. Pero el Sol es mucho más que una simple esfera de gas incandescente. Es la fuerza gravitacional que rige la dinámica de todo el sistema solar. Su influencia se extiende a lo largo de miles de millones de kilómetros, una atracción tan formidable que nada dentro de su vasta esfera de dominio puede escapar. Cada planeta, cada asteroide, cada cuerpo helado, incluso en los confines más remotos del sistema, obedece su mandato gravitacional. Si el Sol desapareciera súbitamente, todo el sistema solar se desintegraría en un caos sin parangón, sus planetas lanzados a la deriva en el vacío cósmico. La gravedad es el principio fundamental que cohesiona al sistema solar, otorgándole su estructura y su identidad como sistema unificado. La inmensa masa del Sol curva el espacio mismo, creando una intrincada red invisible que mantiene todos los cuerpos en sus órbitas designadas. Esta fuerza gravitatoria es la razón por la cual la Tierra tarda 365 días en completar su órbita alrededor del Sol, porque Mercurio, el planeta más cercano, lo circunda en tan solo 88 días terrestres, y porque el distante Neptuno requiere la asombrosa cifra de 165 años para una única órbita. Incluso Plutón y los objetos transneptunianos más allá sienten su atracción. Sus órbitas se extienden a lo largo de siglos. La influencia del Sol no se detiene en su gravedad. Libera energía de forma constante, inundando el sistema solar con calor y luz vital. Sin esta energía, la Tierra sería un páramo helado, Marte nunca habría tenido la oportunidad de albergar agua líquida en su superficie, y los planetas exteriores existirían en una oscuridad total y perpetua. Es un gigantesco horno cósmico que consume aproximadamente 600 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo mediante fusión nuclear, un proceso que continuará de forma ininterrumpida durante otros 5.000 millones de años. Sin embargo, el Sol dista mucho de ser una esfera inmutable y pacífica. Su superficie es un mar hirviente de plasma, en constante agitación y transformación, que erupciona con inmensas llamaradas solares y tormentas geomagnéticas. Bucles gigantescos de partículas cargadas, conocidos como prominencias, se extienden miles de kilómetros hacia el espacio, a veces colapsando en explosiones violentas y liberadoras de energía. Estas tormentas pueden lanzar ráfagas de radiación hacia la Tierra, interrumpiendo satélites, señales de radio e incluso redes eléctricas terrestres. Y, sin embargo, a pesar de su furia cósmica inherente, el Sol mantiene una notable estabilidad, lo suficientemente constante como para permitir la proliferación de la vida en la Tierra, pero lo suficientemente activo como para recordarnos su inmensa y cruda potencia. Su luz, portadora de energía vital, tarda solo 8 minutos y 20 segundos en alcanzar la Tierra, viajando a una velocidad de 299.334 kilómetros por segundo. Esta luz transporta mucho más que simple calor, transmite la energía que impulsa nuestro clima, sustenta la fotosíntesis en las plantas y hace posible la existencia de la vida tal como la conocemos. Sin el Sol, la Tierra sería una roca estéril a la deriva en un silencio gélido y desolador. Y, no obstante, a pesar de todo su poder e importancia fundamental, el Sol es solo una estrella más entre las billones que pueblan nuestra galaxia. Nuestro Sol se sitúa en la región exterior del disco espiral de la Vía Láctea, desplazándose a una velocidad asombrosa de 828.800 km por hora, arrastrando consigo todo el sistema solar mientras orbita el centro galáctico. En el transcurso de unos 230 millones de años, completará un viaje completo alrededor del centro de la galaxia, una odisea que ha realizado más de 20 veces desde su propio nacimiento. Pero por ahora, permanecemos en sus proximidades, observando desde su esfera de influencia. Y a medida que nos alejamos de este gigante incandescente, encontramos el primer mundo firmemente atrapado en su implacable abrazo gravitacional, un pequeño planeta abrasado, envuelto en una batalla eterna con el calor incesante del Sol. A continuación, nuestro viaje nos lleva a Mercurio. Mercurio, el planeta más próximo al Sol, es un mundo caracterizado por extremos absolutos. Es el planeta más pequeño del sistema solar, con un tamaño apenas superior al de la Luna de la Tierra. Sin embargo, soporta algunas de las condiciones más severas y volátiles que se encuentran en cualquier cuerpo celeste de nuestro vecindario cósmico. Atrapado en una delicada y forzada danza orbital con el Sol, Mercurio es una roca abrasada y completamente desprovista de atmósfera significativa,
bombardeada sin piedad por la radiación solar y sometida a cambios de temperatura diurnos que desafían la imaginación. A pesar de ser el planeta más cercano al Sol, Mercurio paradójicamente no es el más caliente. Ese título infame le pertenece a Venus. Pero esto no atenúa la brutalidad de Mercurio. Durante el día, el Sol domina abrumadoramente su cielo, elevando la temperatura de la superficie hasta los 427 grados, lo suficientemente caliente como para fundir el plomo. Sin embargo, al carecer de una atmósfera sustancial que atrape y retenga el calor, la temperatura se desploma drásticamente durante la noche, cayendo hasta los menos 179 grados, lo que representa una asombrosa oscilación térmica de más de 555 grados en una única rotación planetaria. Un día en Mercurio es fundamentalmente diferente a cualquier experiencia en la Tierra. El planeta posee una rotación extremadamente lenta, tardando 59 días terrestres en girar una vez sobre su propio eje. Pero debido a su órbita rápida alrededor del Sol, que se completa en solo 88 días terrestres, un ciclo completo de día y noche en Mercurio se extiende por un asombroso lapso de 176 días terrestres. Si uno pudiera permanecer de pie en su superficie, observaría el Sol ascender lentamente, detenerse en el cielo, retroceder brevemente y luego continuar su avance antes de ponerse nuevamente, creando uno de los espectáculos celestes más extraños de todo el sistema solar. La superficie de Mercurio es un paisaje erosionado y maltratado, surcado por incontables cráteres y escarpados acantilados, esculpidos por miles de millones de años de impactos meteóricos. El planeta carece de vientos, lluvia o actividad geológica interna significativa que pueda borrar las cicatrices de su pasado violento. Una de sus características más prominentes es la Cuenca Caloris, un gigantesco cráter de impacto que mide más de 1.600 kilómetros de ancho, tan vasto que podría abarcar gran parte del territorio de los Estados Unidos. Cuando el asteroide que lo originó colisionó con Mercurio, la fuerza del impacto fue tan colosal que generó ondas de choque que se propagaron por todo el planeta, creando incluso extrañas formaciones montañosas en el lado diametralmente opuesto. El aislamiento de Mercurio y sus condiciones ambientalmente extremas lo han convertido en uno de los planetas menos explorados directamente. Hasta la fecha, solo 2 naves espaciales lo han visitado, la Mariner 10 de la NASA, que realizó 3 sobrevuelos en la década de 1970, y la sonda Messenger, que orbitó Mercurio desde 2011 hasta 2015. Messenger nos proporcionó la visión más detallada del planeta hasta el momento, mapeando su superficie con una precisión sin precedentes, midiendo su gravedad y campo magnético, e incluso confirmando la presencia de depósitos de hielo polar en las regiones permanentemente sombreadas de sus cráteres. Pero Mercurio es solo el umbral de nuestra exploración. A medida que dejamos atrás este pequeño mundo abrasado por el Sol, nuestro camino nos conduce hacia un planeta envuelto en densas nubes doradas, un orbe aún más hostil que Mercurio, donde el calor es una constante implacable y la atmósfera misma es intrínsecamente venenosa. Ante nosotros, emerge un mundo nuevo y desafiante. Bienvenidos a Venus, el segundo planeta desde el Sol y el más extremo de los planetas interiores de nuestro sistema solar. A primera vista, podría engañosamente parecer el gemelo de la Tierra, dado que posee un tamaño casi idéntico y una composición rocosa similar. Sin embargo, bajo sus densas nubes de color dorado yace un mundo que no podría ser más radicalmente diferente al nuestro. Venus es, de hecho, el planeta más caliente de todo el sistema solar, con temperaturas superficiales que alcanzan los asombrosos 482 grados. A diferencia de Mercurio, que experimenta un drástico enfriamiento nocturno, Venus nunca goza de un respiro térmico. Su densa atmósfera, compuesta principalmente de dióxido de carbono, atrapa el calor en un efecto invernadero descontrolado, transformando la totalidad del planeta en un horno sofocante y perpetuo. Esta atmósfera es tan densa que la presión en la superficie de Venus sería equivalente a la experimentada a 1 kilómetro de profundidad bajo el agua en los océanos de la Tierra. Y el aire mismo está cargado de nubes de ácido sulfúrico concentrado, lo que hace que Venus no solo sea extremadamente caliente, sino también corrosivo y letal para cualquier forma de vida conocida. Pero Venus exhibe otra característica enigmática, su rotación. Gira en dirección retrógrada, es decir, hacia atrás en comparación con la mayoría de los planetas, lo que provoca que en su cielo el Sol salga por el oeste y se ponga por el este. Y esta rotación es increíblemente lenta.
Un solo día venusiano tiene una duración de 243 días terrestres, lo cual es, de hecho, más largo que su propio año, dado que solo tarda 225 días terrestres en completar una órbita alrededor del Sol. Esto implica que, si un ser humano pudiera habitar Venus, un ciclo completo de día y noche duraría casi un año terrestre entero. Venus carece de grandes lunas, de un campo magnético protector y de placas tectónicas móviles como las de la Tierra. En su lugar, toda su superficie parece comportarse como una única placa gigante y rígida, con el calor acumulado en el interior del planeta emergiendo ocasionalmente y provocando eventos catastróficos de resurgimiento volcánico a escala planetaria. Al carecer de placas tectónicas que liberen gradualmente ese calor interno acumulado, Venus podría experimentar largos periodos de relativa calma, seguidos de levantamientos volcánicos masivos que reconfiguran por completo la superficie planetaria. Esto podría explicar por qué la corteza de Venus es significativamente más joven en su apariencia que la de la Tierra. A pesar de las condiciones infernales en la superficie, se ha especulado que la vida, o al menos alguna forma microbiana análoga, podría subsistir en las capas superiores de la atmósfera de Venus. A unos 50 kilómetros sobre la superficie, las temperaturas y presiones son sorprendentemente similares a las de la Tierra, e incluso se han detectado pequeñas cantidades de vapor de agua. En 2020, científicos anunciaron la detección de fosfina, un gas que en la Tierra es producido predominantemente por microbios, en la atmósfera superior de Venus. Este descubrimiento desató un intenso debate científico sobre si alguna forma de vida microbiana aerotransportada podría existir en las nubes del planeta. Sin embargo, estudios posteriores han arrojado dudas sobre la fiabilidad de la detección inicial de fosfina, y la cuestión fundamental de si alguna vez existió vida en Venus permanece abierta a la investigación y el descubrimiento futuros. Adentrándonos más en el sistema solar, llegamos a la Tierra. Un planeta verdaderamente único en el vasto cosmos conocido. Desde el espacio, se revela como una brillante joya azul, envuelta en capas de nubes blancas arremolinadas. Tiene una edad estimada de aproximadamente 4.540 millones de años, habiendo nacido del mismo polvo cósmico primordial que dio origen al Sol y a los demás planetas de nuestro sistema. Sin embargo, a diferencia de sus vecinos planetarios, la Tierra evolucionó hasta convertirse en algo extraordinario y propicio para la vida. Es un mundo compuesto predominantemente de roca y metal. Su núcleo interno, un corazón de hierro fundido y en constante movimiento, genera un potente campo magnético que actúa como un escudo protector, desviando las partículas solares dañinas y la radiación cósmica. Su superficie, en perpetuo cambio, está esculpida por vastos océanos, vientos dinámicos y la incansable actividad de las placas tectónicas en movimiento, características fundamentales que han moldeado imponentes montañas, excavado profundos valles y dado origen a continentes que se desplazan lentamente con el tiempo geológico. A diferencia de Venus, cuya densa atmósfera sofoca y asfixia al planeta, o de Marte, cuyo aire es casi inexistente, la atmósfera de la Tierra es un ejemplo perfecto de equilibrio delicado. Un balance preciso de nitrógeno y oxígeno, creando una fina envoltura protectora que sustenta la vida y la separa del frío y desolador vacío del espacio. Pero la Tierra, a pesar de toda su aparente estabilidad actual, fue en sus orígenes un mundo violento y caótico. En su infancia, era una esfera fundida y en constante estado de solidificación, bombardeada incesantemente por asteroides y cometas primigenios. Durante millones de años, su superficie se enfrió gradualmente, formando una corteza sólida y resistente. El agua, suministrada por cometas helados que impactaron la superficie o liberada desde el interior planetario mediante actividad volcánica, se acumuló en vastos océanos primordiales. Los volcanes remodelaron incesantemente el paisaje terrestre, y la atmósfera se espesó, sentando las bases para un fenómeno que ningún otro mundo conocido ha logrado hasta ahora, la aparición y florecimiento de la vida. Desde la perspectiva espacial, la Tierra pulsa con un movimiento incesante, los océanos se agitan con corrientes marinas, las nubes se transforman en patrones interminables, y las luces de las civilizaciones humanas parpadean en el lado oscuro del planeta, iluminando la noche con su actividad. Es el único planeta conocido que alberga vida, no porque sea inherentemente el único capaz de hacerlo, sino porque en este orbe las condiciones se alinearon de manera perfecta y singular. La zona habitable, esa estrecha franja alrededor de una estrella donde las condiciones permiten la existencia de agua líquida en la superficie,
es una de las razones fundamentales por las que la Tierra es tan excepcionalmente especial. Sin embargo, la ubicación por sí sola no lo explica todo. Venus, por ejemplo, también se encuentra dentro de la zona habitable de nuestro Sol, y sin embargo es un páramo abrasado e inhóspito. La habitabilidad a largo plazo de la Tierra depende de una compleja interconexión de numerosos factores cruciales: su campo magnético protector, la dinámica de las placas tectónicas, la composición equilibrada de su atmósfera, la vasta presencia de océanos, quizás de manera crucial, la existencia y la influencia estabilizadora de su luna. El único satélite natural de la Tierra es mucho más que una mera y bonita luz en el cielo nocturno. Desempeña un papel crucial y fundamental en la historia y la estabilidad de nuestro planeta, habiéndose formado, según la teoría principal, a partir de un impacto colosal entre la joven Tierra y un protoplaneta del tamaño de Marte, conocido como Theia. La atracción gravitacional de la Luna contribuye significativamente a estabilizar la inclinación axial de la Tierra. Sin la Luna, el eje de nuestro planeta podría tambalearse de forma errática y salvaje, provocando cambios climáticos catastróficos que harían la vida imposible. La Luna también es el motor principal de las mareas oceánicas, agitando las aguas y ejerciendo una influencia determinante sobre todo, desde los delicados ecosistemas costeros hasta los vastos patrones climáticos globales. Dejando atrás nuestro planeta natal, nuestro siguiente destino es nuestro potencial futuro hogar, el enigmático planeta rojo, Marte. Marte ha sido una fuente inagotable de curiosidad humana durante milenios. Es fácilmente visible a simple vista desde la Tierra, resplandeciendo con un distintivo tono rojizo que llevó a las civilizaciones antiguas a asociarlo con la guerra y el fuego. Pero el verdadero Marte, el que hemos llegado a conocer a través de décadas de meticulosas misiones robóticas, es a la vez más extraño y más fascinante que cualquier mito o leyenda. Es un planeta de extremos crudos, un desierto helado salpicado de vastos cañones, imponentes volcanes extintos y claras señales geomorfológicas de que el agua líquida fluyó alguna vez abundantemente por su superficie. No obstante, en la actualidad, Marte es un mundo predominantemente árido, gélido y aparentemente carente de vida superficial. Un recordatorio sombrío de la rapidez con que el destino de un planeta puede cambiar drásticamente. Marte orbita el Sol a una distancia media de 1,52 unidades astronómicas, lo que implica que se encuentra a unos 227 millones de kilómetros de distancia, más lejos que la Tierra, pero aún relativamente cerca en términos cósmicos. De hecho, Marte fue el primer planeta cuya distancia fue medida utilizando unidades astronómicas, un concepto que se basa en la distancia media de la Tierra al Sol. La medición precisa de la órbita de Marte contribuyó significativamente a que los primeros astrónomos refinaran su comprensión de la escala de todo el sistema solar. Es un planeta más pequeño que la Tierra, con poco más de la mitad de su tamaño y solo un tercio de su gravedad. Un ser humano se sentiría casi ingrávido en comparación con la atracción de nuestro planeta. Pero no se dejen engañar por sus paisajes superficialmente familiares. Marte es un lugar inherentemente duro e implacable, un mundo donde las temperaturas caen drásticamente muy por debajo del punto de congelación y donde la atmósfera es irrespirable para los humanos. Desde el espacio, Marte irradia un intenso color rojo, una tonalidad causada por el omnipresente polvo rico en óxido de hierro que cubre su superficie. Esta fina capa pulverulenta se extiende por desiertos interminables, modelados por vientos feroces que pueden levantar tormentas de polvo a escala planetaria, que llegan a cubrir todo el orbe durante meses enteros. Pero Marte es más que una vasta extensión de polvo. Elevándose majestuosamente sobre el paisaje se encuentra el Olympus Mons, el volcán más alto de todo el sistema solar. Se alza 3 veces más alto que el monte Everest, un colosal gigante extinto de una era primigenia en la que Marte estaba geológicamente activo. Y luego está Valles Marineris, un sistema de cañones tan vasto que, si se encontrara en la Tierra, se extendería por todo el territorio continental de los Estados Unidos. Si el Gran Cañón de la Tierra es una cicatriz geológica prominente, Valles Marineris es una herida profunda y dentada esculpida en la superficie marciana. Pero a pesar de todos sus extremos, Marte guarda secretos que lo convierten en uno de los lugares más emocionantes y prometedores para la exploración en el sistema solar. Hace miles de millones de años, Marte era un mundo radicalmente diferente al actual. Poseemos claras evidencias geológicas de que el agua líquida fluyó abundantemente allí.
Largos lechos de ríos sinuosos, cuencas de lagos desecados e incluso lo que pudo haber sido un enorme océano que cubría gran parte del hemisferio norte del planeta, atestiguan su pasado acuático. Hoy en día, el agua todavía existe, pero predominantemente en forma de hielo, confinado bajo la superficie y en los casquetes polares. ¿Y donde hubo agua, pudo haber vida? Esa es la gran pregunta que impulsa gran parte de la exploración marciana actual. Rovers como Curiosity y Perseverance han estado escudriñando minuciosamente el planeta, buscando señales químicas y geológicas de que la vida pudo haber existido en el pasado de Marte, o quizás incluso que todavía se esconde en entornos subterráneos protegidos. La atmósfera de Marte es otro enigma. Es increíblemente delgada, compuesta principalmente de dióxido de carbono, y ofrece una protección casi nula contra la dañina radiación solar y los rayos cósmicos. Si un ser humano se parara en la superficie sin un traje espacial presurizado, la drástica falta de presión atmosférica haría que la sangre hirviera en cuestión de segundos. Y debido a la escasa atmósfera que retiene el calor, las temperaturas superficiales oscilan salvajemente entre el día y la noche. Suficientemente cálidas durante las horas diurnas como para evocar una falsa similitud con la Tierra, solo para caer a un frío mortal e implacable durante la noche. Marte es, en definitiva, un planeta de extremos, un lugar donde la supervivencia humana sería virtualmente imposible sin una tecnología avanzada de soporte vital. Posee dos pequeñas lunas, Phobos y Deimos, cuerpos celestes de forma irregular y probablemente asteroides capturados gravitacionalmente por Marte en su pasado. Phobos, la mayor de ellas, está siendo lentamente atraída hacia el planeta y se predice que algún día se estrellará contra Marte o se desintegrará, formando un delgado y efímero anillo. Deimos, por otro lado, se desplaza perezosamente en una órbita más distante, una pequeña roca solitaria perdida en el vasto cielo marciano. Durante siglos, Marte ha sido el foco central de la curiosidad y la fascinación humana. Es el planeta más parecido a la Tierra que hemos encontrado, y sin embargo, tan increíblemente diferente en su evolución y características actuales. Es también, y significativamente, el lugar más probable para que la humanidad ponga un pie en un futuro cercano. Los planes para misiones humanas tripuladas ya están activamente en marcha, con la NASA, SpaceX y otras agencias espaciales investigando y desarrollando activamente formas de enviar astronautas a Marte en las próximas décadas. El desafío de tal empresa no será insignificante, pero si logramos aterrizar allí, sobrevivir a las condiciones extremas y quizás incluso construir una base permanente, Marte podría convertirse en el primer paso fundamental para transformar a la humanidad en una especie verdaderamente multiplanetaria. Marte es también el último de su tipo en nuestro viaje, el último mundo rocoso significativo que encontramos en el sistema solar interior. Pero antes de llegar al siguiente planeta, debemos cruzar una vasta y enigmática frontera hacia un reino cósmico completamente diferente, el cinturón de asteroides. Esta extensa región se distribuye aproximadamente entre 2.1 y 3.3 unidades astronómicas del Sol, lo que se traduce en una distancia de entre 299 millones y 595 millones de kilómetros. No es una estructura homogénea o unificada, sino un anillo caótico y disperso, compuesto por millones de objetos rocosos que se desplazan en órbitas interminables y diversas. Este cinturón marca la línea divisoria fundamental entre los planetas rocosos interiores y los gigantes gaseosos que se encuentran más allá, sirviendo como un límite distinto entre dos reinos astrofísicos completamente diferentes dentro del sistema solar. A pesar de su nombre evocador, el cinturón de asteroides no es un campo densamente poblado de rocas en constante colisión como a menudo se representa en la ciencia ficción. Si uno estuviera parado en la superficie de un asteroide, lo más probable es que no viera nada más que el vasto y vacío espacio circundante. La distancia media entre los objetos dentro del cinturón puede ser de cientos de miles de kilómetros, lo que hace que la navegación a través de él sea mucho menos peligrosa de lo que sugerirían las representaciones populares. Sin embargo, es fundamental comprender que estos asteroides son auténticas reliquias de la infancia del sistema solar, restos primordiales de un planeta que nunca llegó a formarse debido a la inmensa y constante atracción gravitacional del cercano Júpiter. El objeto más grande y masivo en esta región es Ceres, un planeta enano con un diámetro de 950 kilómetros, que constituye aproximadamente el 40% de la masa total estimada del cinturón de asteroides. A diferencia de sus vecinos rocosos,
Ceres alberga grandes cantidades de hielo de agua bajo su superficie, y estudios recientes sugieren incluso la posible existencia de un océano subterráneo salobre y fangoso en sus profundidades. Si existe alguna posibilidad de vida, o de sus componentes, en esta gélida región, Ceres es el lugar más prometedor donde podría estar oculta. Los siguientes cuerpos en tamaño significativo son Vesta, Palas e Higía, cada uno con diámetros que alcanzan varios cientos de kilómetros. Vesta es el segundo más grande, con una superficie visiblemente marcada por antiguos impactos y profundas fracturas. Es uno de los pocos lugares en el cinturón donde se ha detectado evidencia de actividad volcánica pasada. Algunos asteroides, como Ida y Dáctil, este último su luna, o Eros e Itocawa, no son más que acumulaciones de escombros, colecciones de rocas sueltas que apenas se mantienen unidas por su propia débil gravedad. Aunque la mayoría de los asteroides permanecen en órbitas relativamente estables dentro del cinturón principal, algunos son perturbados por fuerzas gravitacionales significativas, especialmente por la colosal influencia de Júpiter, que domina esta región del espacio. Estos asteroides desplazados, conocidos como objetos cercanos a la Tierra, NEOs, cruzan ocasionalmente la órbita de nuestro planeta. Algunos de ellos, como el que se cree que causó la extinción masiva de los dinosaurios hace 66 millones de años, han alterado drásticamente el curso de la vida en nuestro planeta. Hoy en día, las agencias espaciales rastrean con meticulosidad estos asteroides errantes, preparándose activamente para la posibilidad, aunque remota, de que uno pueda amenazar la Tierra nuevamente en el futuro. No obstante, el cinturón de asteroides también representa un potencial trampolín para la futura expansión de la humanidad. Numerosos asteroides son notablemente ricos en hierro, níquel y metales del grupo del platino, materiales valiosos que algún día podrían sustentar la expansión humana en el espacio profundo. Algunas empresas privadas y agencias espaciales han considerado activamente la viabilidad de la minería de estos asteroides, con el objetivo de extraer agua para combustible de cohetes y utilizar sus recursos para construir futuras estaciones espaciales y colonias humanas autosuficientes. A medida que nos desplazamos más allá de los últimos fragmentos dispersos de esta antigua región, ante nosotros se cierne el primero de los planetas exteriores, un mundo de tal magnitud que podría engullir a todos los demás planetas del sistema solar y aún así conservar espacio de sobra. Ahora llegamos a Júpiter. Este planeta gigante es una presencia imposible de ignorar en el sistema solar. Domina abrumadoramente el sistema solar exterior, una colosal esfera de gas arremolinado y tormentas violentas, el rey indiscutible de los planetas. Si nuestro sistema solar tuviera un segundo sol que nunca llegó a encenderse completamente, sería este. Júpiter posee una masa 318 veces superior a la de la Tierra, lo que lo hace más del doble de masivo que todos los demás planetas combinados. Es un mundo tan inmenso que su inmensa gravedad no solo moldea las órbitas de los cometas y atrae asteroides, sino que incluso influye en las dinámicas orbitales de sus vecinos planetarios. Sin la presencia estabilizadora de Júpiter, la arquitectura y evolución de nuestro sistema solar se habrían desarrollado de una manera radicalmente diferente. Se encuentra a una distancia media de 5,2 unidades astronómicas del Sol, lo que se traduce en aproximadamente 779 millones de kilómetros de distancia. Es un mundo caracterizado por capas turbulentas de nubes. Júpiter, a diferencia de los planetas terrestres, no posee una superficie sólida discernible. En su lugar, es una atmósfera extremadamente densa compuesta principalmente de hidrógeno, aproximadamente un 90%, y un 10% de helio, una composición elemental que lo asemeja sorprendentemente al propio Sol. A profundidades mayores, la presión colosal aplasta el gas hasta transformarlo en hidrógeno metálico líquido, una sustancia tan exótica que se comporta como un conductor eléctrico, generando así el poderoso y extenso campo magnético de Júpiter. Debajo de esta capa de hidrógeno metálico, se teoriza la existencia de un núcleo denso, aunque los científicos aún debaten intensamente su tamaño exacto y composición química. La característica más emblemática de Júpiter es la Gran Mancha Roja, una tormenta colosal y persistente que ha estado activa durante al menos 350 años, y posiblemente mucho más tiempo. Es un vórtice arremolinado con un tamaño que duplica el de la Tierra, con velocidades de viento que alcanzan los 640 km por hora, un huracán implacable que no ha cesado durante siglos. Rodeando la Gran Mancha Roja,
La atmósfera de Júpiter está surcada por distintivas bandas de color, blancas, naranjas, marrones, creadas por inmensas corrientes en chorro que se mueven en direcciones opuestas a velocidades increíbles. Estas bandas, denominadas zonas, claras, y cinturones, oscuros, están compuestas por nubes de amoníaco que se extienden por todo el planeta gracias a su rapidísima rotación. Júpiter rota más rápidamente que cualquier otro planeta de nuestro sistema, completando un día completo en tan solo 9 horas y 56 minutos. Esa rapidísima rotación es el motor de sus violentas tormentas, sus caóticos sistemas de vientos y sus imponentes formaciones de nubes que alcanzan alturas de hasta 48 kilómetros. Debajo de estas tormentas, yace un vasto océano de hidrógeno metálico que abarca la mayor parte del interior del planeta. Este peculiar líquido metálico es un excelente conductor de la electricidad, alimentando un campo magnético 20.000 veces más potente que el de la Tierra. Este campo magnético joviano se extiende millones de kilómetros hacia el espacio, atrapando partículas cargadas y creando un entorno de intensa y peligrosa radiación. Cualquier nave espacial que se aventure demasiado cerca de Júpiter corre el riesgo existencial de ser frita por una radiación de magnitud superior a la que se encontraría en la peor fusión de un reactor nuclear. Incluso las propias lunas galileanas de Júpiter han sido marcadas y afectadas por esta energía implacable. Y luego está su colosal gravedad. La inmensa masa de Júpiter deforma el espacio a su alrededor, atrayendo cometas y asteroides como una gigantesca aspiradora cósmica. Históricamente, ha desviado algunos desechos espaciales peligrosos lejos de la Tierra, actuando como un protector natural, pero también ha redirigido otros hacia nosotros, enviando algunos en trayectorias de colisión que han moldeado la historia geológica y biológica de nuestro planeta. La influencia de Júpiter se extiende mucho más allá de su tamaño físico. Su gravedad impidió que el cinturón de asteroides se aglomerara y formara un planeta cohesivo, y el gigante gaseoso incluso ha capturado su propio y extenso séquito de 95 lunas conocidas. Entre ellas, las 4 más grandes, y con acento O, Europa, Ganimedes y Calisto, las célebres lunas galileanas, son mundos por derecho propio, cada uno más fascinante y complejo que algunos planetas en sí mismos. Y con acento O es el cuerpo volcánicamente más activo de todo el sistema solar, con su superficie constantemente remodelada por géiseres de azufre incandescente. Europa, por su parte, esconde un vasto océano subterráneo de agua líquida bajo su capa helada, lo que la convierte en uno de los lugares más prometedores para la búsqueda de vida extraterrestre. Ganimedes ostenta el título de la luna más grande de todo el sistema solar, superando incluso a Mercurio en tamaño, y es la única luna conocida que posee su propio campo magnético interno generado dinámicamente. Calisto, un mundo de hielo antiguo y fuertemente craterizado, también podría albergar un océano enterrado en sus profundidades. Alejándonos de Júpiter, nuestro próximo destino es Saturno. Saturno es, sin duda, la joya más deslumbrante del sistema solar. Un mundo envuelto en una luz dorada resplandeciente, circundado por anillos de una magnitud tan vasta que podrían extenderse casi desde la Tierra hasta la Luna. Si Júpiter es el rey de los planetas, Saturno es el gobernante elegante, más sereno y gélido, pero no menos poderoso en su majestuosidad. Se encuentra a una distancia media de 9,5 unidades astronómicas del Sol, lo que se traduce en aproximadamente 1.426 millones de kilómetros de distancia. Aunque es el segundo planeta más grande del sistema, es sorprendentemente ligero para su tamaño. Si uno pudiera colocar a Saturno en una bañera de dimensiones suficientemente colosales como para contenerlo, flotaría. Esto se debe a que está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, lo que lo convierte en el planeta menos denso de todo el sistema solar. Al igual que Júpiter, Saturno no posee una superficie sólida discernible, sino solo interminables capas de nubes de amoníaco y metano que se arremolinan en bandas de tonos pálidos amarillos, dorados y cremosos. Pero bajo esos suaves y etéreos colores se oculta un mundo tormentoso y dinámico. Los vientos en Saturno alcanzan velocidades asombrosas de hasta 1.770 km por hora, casi 3 veces la velocidad de un huracán de categoría 5 en la Tierra. Cerca del Polo Norte, una inmensa tormenta hexagonal, perfectamente formada y de una simetría enigmática, abarca unos 32.000 kilómetros de diámetro.
Su extraña persistencia y forma geométrica siguen siendo objeto de fascinación y estudio para los científicos. El interior profundo de Saturno es, en su composición y estructura, muy similar al de Júpiter, con presiones aplastantes que convierten el hidrógeno en una forma metálica exótica que genera un campo magnético robusto, aunque de menor intensidad que el de su gigantesco vecino. Pero son los anillos de Saturno los que, sin lugar a dudas, acaparan la mayor parte del protagonismo y la admiración. Con una extensión de 281.000 kilómetros de diámetro, pero con un espesor asombroso de tan solo unos 9 metros, están compuestos por una miríada de fragmentos de hielo y roca. Algunos de estos fragmentos son tan minúsculos como granos de arena, mientras que otros alcanzan el tamaño de montañas. Estos anillos no son estructuras sólidas continuas, sino una vasta y compleja colección de escombros que se encuentran en perpetuo movimiento y reconfiguración orbital, divididos en 7 secciones principales, designadas alfabéticamente de la A a la G. Cada sección posee sus propias características únicas y distintivas, intrínsecamente modeladas por la gravedad del planeta y la constante atracción gravitacional de sus numerosas lunas. Los anillos A y B son los más brillantes y masivos, densamente empaquetados con innumerables trozos de hielo que reflejan la luz solar de manera deslumbrante, confiriéndole a Saturno su icónica majestuosidad. El anillo C es más tenue y translúcido, conteniendo partículas más finas, lo que le otorga una apariencia fantasmal, casi transparente. Más allá de estos anillos principales, el anillo D, el más cercano al planeta, es tan delgado y difuso que apenas es discernible. Moviéndonos hacia afuera, el anillo E es vasto y sumamente difuso, formado por las plumas heladas y partículas que erupcionan de la Luna Encélado. El anillo F, por su parte, es una banda estrecha y caótica, constantemente retorcida y remodelada por la influencia gravitacional de sus lunas pastoras cercanas. Finalmente, el anillo G, el más tenue y lejano de todos, se desplaza en el límite de la influencia directa de Saturno, un tenue susurro de material que apenas se mantiene unido. Pero lo que quizás sea más fascinante es la división de Cassini, ese prominente hueco oscuro y discernible entre los anillos A y B. Esta división no está completamente vacía, todavía contiene partículas dispersas, pero su extensión de 4.700 kilómetros de ancho está en gran parte despejada por la resonancia gravitacional y la atracción de la pequeña luna Mimas, que orbita en las cercanías. Esta división, junto con muchas otras brechas más pequeñas, demuestra de manera palpable cómo las lunas de Saturno actúan como verdaderos escultores celestiales, modelando y manteniendo el delicado equilibrio y la compleja estructura de los anillos. Estas lunas, algunas incrustadas dentro de los propios anillos, otras orbitando justo fuera de ellos, interactúan gravitacionalmente con el hielo y la roca, manteniendo algunas áreas despejadas mientras causan intrincadas ondas y ondulaciones en otros lugares. Y Saturno tiene un vasto séquito de lunas, al menos 146 conocidas hasta ahora. Algunas son diminutas, apenas lo suficientemente grandes como a ser llamadas lunas, mientras que otras son mundos por derecho propio. La más famosa es Titán, que, sorprendentemente, es más grande que el planeta Mercurio y posee una densa atmósfera de nitrógeno y metano. Titán es el único lugar en el sistema solar, además de la Tierra, donde se han confirmado la existencia de lagos y ríos líquidos en su superficie, aunque en su caso están compuestos de metano líquido en lugar de agua. Otra luna, Encélado, esconde un vasto océano de agua líquida bajo su capa helada, expulsando regularmente géiseres de vapor de agua y partículas de hielo al espacio, lo que la convierte en uno de los lugares más prometedores para la búsqueda de vida extraterrestre en nuestro sistema. A pesar de su apariencia serena y majestuosa, la gravedad de Saturno es una fuerza formidable a tener en cuenta. Ejerce una influencia derivada de una masa 95 veces superior a la de la Tierra, manteniendo firmemente en su lugar sus anillos, lunas e incluso influyendo en la trayectoria de objetos distantes del sistema solar. Algunos asteroides y cometas que pasan por el dominio gravitacional de Saturno son empujados a nuevas órbitas, a veces lanzados al espacio profundo interestelar, otras veces redirigidos para caer hacia el sistema solar interior. A medida que nos alejamos, dejando atrás el resplandor dorado y los anillos helados de Saturno, nuestra ruta nos conduce hacia un planeta más oscuro, más enigmático y todavía repleto de secretos por desvelar. A continuación, llegamos a Urano. Urano, un mundo verdaderamente singular y peculiar dentro de nuestro sistema solar.
Se encuentra a una distancia media de 9,8 unidades astronómicas del Sol, lo que lo sitúa a casi 2.900 millones de kilómetros de distancia. Es el séptimo planeta, clasificado como un gigante de hielo, envuelto en una atmósfera fría y brumosa que esconde sus misterios en sus profundidades. A diferencia de sus vecinos más masivos y turbulentos, Júpiter y Saturno, Urano no irradia con tormentas arremolinadas o imponentes bandas de nubes distintivas. En cambio, se presenta desde la distancia como una esfera azul verdosa de apariencia lisa y carente de rasgos prominentes. Su distintivo color proviene de la absorción de luz roja por el metano presente en su atmósfera, lo que permite que la luz azul se refleje y sea dominante. Pero lo más anómalo y peculiar de Urano no es su color, sino la forma en que se mueve. A diferencia de casi todos los demás planetas, que giran de forma más o menos erguida sobre su eje, Urano está radicalmente inclinado de lado, rotando con una inclinación axial de aproximadamente 98 grados. Esto significa que, en lugar de girar como una peonza vertical, rueda literalmente alrededor del Sol como una bola en una órbita rodante. Los astrónomos teorizan que esta extraña inclinación fue causada por una colisión masiva hace miles de millones de años, posiblemente con un objeto del tamaño de un planeta que volcó a Urano en sus etapas formativas. Como resultado directo de esta inclinación extrema, el planeta experimenta algunas de las estaciones más prolongadas y drásticas de todo el sistema solar. Durante casi 42 años terrestres, uno de sus polos mira directamente al Sol, permaneciendo en constante luz diurna, mientras que el polo opuesto se sumerge en una oscuridad total y prolongada. Luego, a medida que Urano avanza en su lenta órbita, la situación se invierte, y el otro polo experimenta el mismo ciclo extremo. Con 4 veces el diámetro de la Tierra, Urano está compuesto principalmente de hidrógeno, helio y metano. Sin embargo, en su interior profundo, es fundamentalmente diferente de un gigante gaseoso como Júpiter o Saturno. Debajo de su atmósfera, yace un interior helado y fangoso compuesto de agua, amoníaco y metano, que rodea un pequeño núcleo rocoso. Es por esta composición interna que Urano y su vecino, Neptuno, son clasificados como gigantes de hielo, ya que contienen una proporción significativamente mayor de hielos volátiles que de gases en su masa total. Y aunque Urano parece engañosamente tranquilo desde el exterior, dista mucho de serlo en su atmósfera. El planeta posee algunos de los vientos más rápidos de todo el sistema solar, alcanzando velocidades de hasta 900 km por hora. Al igual que Saturno, Urano también tiene un sistema de anillos, pero son delgados, oscuros y muy tenues, casi invisibles, excepto en condiciones de retroiluminación por el Sol. También cuenta con 27 lunas conocidas, muchas de ellas nombradas en honor a personajes de las obras de William Shakespeare y Alexander Pope. Las más grandes, Titania y Oberón, son mundos helados y fuertemente craterizados, mientras que otras, como Miranda, exhiben paisajes extrañamente fracturados que insinúan pasados violentos y geológicamente activos. A medida que nos desplazamos más allá de este mundo inclinado y peculiar, fijamos nuestra vista en el último de los grandes planetas del sistema solar, Neptuno. Neptuno, el octavo y más distante planeta mayor de nuestro sistema solar, se encuentra a unas increíbles 30,1 unidades astronómicas del Sol, lo que se traduce en aproximadamente 4.500 millones de kilómetros de distancia. Neptuno es un mundo envuelto en un profundo y enigmático misterio azul. Es un verdadero gigante de hielo, similar en composición y tamaño a Urano, pero de una naturaleza más salvaje, más dinámica y con una atmósfera repleta de tormentas furiosas. A pesar de estar tan lejos del Sol, donde la luz solar es 900 veces más tenue que en la Tierra, Neptuno dista mucho de ser un lugar tranquilo. Su color azul intenso y profundo, notablemente más vibrante que el de Urano, se debe al metano presente en su atmósfera, que absorbe selectivamente la luz roja y dispersa eficientemente la azul. Sin embargo, esta apariencia serena es engañosa. Neptuno es el hogar de los vientos más rápidos de todo el sistema solar, alcanzando velocidades impresionantes de hasta 1930 km por hora. Esto es más rápido que la velocidad del sonido en la atmósfera terrestre. Estos vientos supersónicos azotan su densa atmósfera, compuesta principalmente de hidrógeno, helio y metano, agitando tormentas masivas y persistentes. La más célebre de ellas fue la Gran Mancha Oscura, una tormenta de magnitud similar a la Gran Mancha Roja de Júpiter,
observada por primera vez por la sonda Voyager 2 de enero de 1989. Aunque la gran mancha oscura desapareció posteriormente, otras tormentas oscuras se han formado desde entonces, lo que demuestra que el clima de Neptuno está en constante y violenta evolución. Debajo de esas nubes tormentosas, la atmósfera de Neptuno se espesa gradualmente hasta convertirse en un fluido caliente y denso de agua, amoníaco y metano. Esta capa supercrítica, similar a un manto de hielo o océano de barro, es comparable a la estructura interna de Urano, pero el calor interno más intenso de Neptuno podría hacerla más activa y dinámica. Aún más profundo, es probable que exista un pequeño núcleo rocoso de aproximadamente entre 1 o 2 veces la masa de la Tierra, rodeado por un manto de hielos calientes y líquidos bajo una presión extrema. Las temperaturas en el interior profundo de Neptuno podrían alcanzar los 5000 grados, lo suficientemente caliente como para fundir incluso la roca. Ese interior profundo podría albergar uno de los fenómenos más extraños y fascinantes del sistema solar, la lluvia de diamantes. Las presiones dentro de Neptuno son tan intensas que los átomos de carbono podrían ser comprimidos y transformados en cristales de diamante puro, que luego caerían lentamente como una lluvia brillante hacia el núcleo. Esto no es solo una teoría especulativa. Experimentos de laboratorio en la Tierra han logrado recrear las condiciones de presión y temperatura que podrían desencadenar la formación de diamantes en entornos similares a los de Neptuno y Urano. Si esta teoría se confirma, las profundidades ocultas de Neptuno podrían estar literalmente llenas de diamantes que se hunden, lo que se sumaría a la inquietante y majestuosa belleza de este mundo distante. Neptuno también posee un sistema de anillos tenues y delgados, probablemente compuestos de polvo y partículas de hielo, constantemente remodelados por la interacción gravitacional de sus 14 lunas conocidas. La más grande de ellas, Tritón, es una de las lunas más singulares y extrañas de todo el sistema solar. Orbita Neptuno en dirección retrógrada, en sentido contrario a la rotación del planeta, lo que significa que, probablemente, fue un objeto capturado gravitacionalmente del cinturón de Kuiper, una región distante de objetos helados más allá de Neptuno. Tritón es también el cuerpo más frío conocido en el sistema solar, con temperaturas superficiales que descienden a un gélido menos 235 grados. Sin embargo, a pesar de este frío extremo, sigue siendo geológicamente activo, con géiseres de nitrógeno gaseoso que erupcionan desde debajo de su superficie congelada, un espectáculo gélido y dinámico. Neptuno mismo fue el primer planeta descubierto no por observación directa a través de telescopios, sino mediante la aplicación rigurosa de las matemáticas. A principios del siglo XIX, los astrónomos notaron que la órbita de Urano no seguía del todo las predicciones basadas en las leyes de Newton, algo invisible lo estaba perturbando gravitacionalmente. Utilizando las leyes de la gravedad, los astrónomos calcularon la posición de un planeta oculto y desconocido. Y en 1846, Neptuno fue encontrado con una precisión asombrosa casi exactamente donde lo habían predicho. Ese descubrimiento demostró que el sistema solar todavía estaba lleno de sorpresas y misterios por desvelar, incluso en sus confines más lejanos y previamente inexplorados. A pesar de su increíble distancia al Sol, Neptuno no está completamente aislado de su influencia. El viento solar, aunque débil y muy disperso, aún llega hasta aquí cuando alcanza la magnetosfera de Neptuno. La gravedad del Sol también mantiene a Neptuno en una intrincada resonancia orbital con Plutón. Por cada 3 órbitas que completa Neptuno, Plutón completa 2, asegurando que nunca se acerquen peligrosamente el uno al otro, a pesar de que sus caminos orbitales se cruzan en ciertas configuraciones. Más allá de Neptuno, la presencia del sistema solar no cesa. Se extiende en una vasta y helada expansión conocida como el cinturón de Kuiper. Esta es una región distante y gélida donde la luz del Sol aparece meramente como otra estrella brillante en el cielo nocturno. Comienza aproximadamente a unas 30 unidades astronómicas del Sol, lo que equivale a 30 veces la distancia media entre la Tierra y el Sol, y se extiende hasta alrededor de 55 unidades astronómicas, es decir, más de 8.000 millones de kilómetros de distancia. Aquí, el espacio no está vacío. Está densamente poblado por innumerables objetos helados, considerados reliquias primordiales de la formación del sistema solar. Algunos de estos objetos son diminutos, no más grandes que una roca común, mientras que otros alcanzan el tamaño de montañas o incluso de lunas menores.
Y luego están los planetas enanos, los objetos más grandes y emblemáticos de esta región. Durante varias décadas, Plutón fue universalmente considerado el noveno planeta, un pequeño mundo solitario y enigmático en el borde de nuestro sistema solar. Sin embargo, en 2006, los astrónomos de la Unión Astronómica Internacional tomaron una decisión difícil y controversial. Redefinieron lo que significa ser un planeta, y Plutón, bajo las nuevas directrices, no cumplió con todos los requisitos establecidos. El problema fundamental no residía en su tamaño. Después de todo, Mercurio es más pequeño que algunas lunas del sistema solar y sigue siendo clasificado como planeta. El problema crucial de Plutón radicaba en su órbita. Un planeta real, por definición de la UAI, necesita haber limpiado su órbita de otros cuerpos celestes significativos. Plutón no lo hace. Comparte su trayectoria orbital con una multitud de otros objetos en el cinturón de Kuiper, lo que implica que es solo uno de los muchos mundos helados que residen en esta región. Así, Plutón fue reclasificado como un planeta enano, uniéndose a una creciente lista de cuerpos celestes similares como Eris y Makemake. A pesar de haber perdido su estatus planetario, Plutón sigue siendo uno de los lugares más fascinantes y geológicamente complejos del sistema solar. Su superficie está cubierta por una mezcla de nitrógeno, metano y monóxido de carbono congelados, y posee una atmósfera delgada que colapsa y se vuelve a congelar en la superficie a medida que el planeta se aleja del Sol en su órbita excéntrica. En 2015, la nave espacial New Horizons de la NASA realizó el primer y único sobrevuelo cercano de Plutón, revelando un paisaje sorprendentemente diverso y dinámico, completamente diferente a todo lo que se esperaba. Imponentes montañas de hielo de agua, vastas llanuras lisas, como Sputnik Planitia, y claros signos de posibles océanos subterráneos. Es un lugar donde la superficie se mueve y cambia, demostrando que incluso un mundo tan lejano del Sol puede seguir siendo geológicamente activo y vivo a su manera. Pero Plutón no es el único objeto grande e intrigante aquí. Existen otros planetas enanos, cada uno con sus propios misterios. Haumea es uno de los objetos más extraños y anómalos del cinturón de Kuiper. Gira tan rápidamente sobre su eje que se ha estirado hasta adquirir una forma alargada, casi elíptica, similar a la de un huevo. Además, se ha descubierto que posee un sistema de anillos, lo que lo convierte en uno de los pocos objetos anillados conocidos más allá de los gigantes gaseosos. Luego está Makemake, cuya superficie está cubierta de metano congelado, lo que le confiere un distintivo tono rojizo. Su superficie es tan gélida que incluso gases como el nitrógeno y el metano se congelan y se precipitan, formando una capa delgada e irregular de hielo. Pero estos son solo los nombres más prominentes y estudiados. El cinturón de Kuiper está repleto de miles, quizás incluso millones, de objetos helados más pequeños que, en su mayoría, nunca han sido explorados de cerca. Algunos de estos cuerpos pueden ser diminutos, simples trozos de roca congelada, pero otros podrían ser planetas enanos aún no descubiertos, esperando pacientemente en la vasta oscuridad exterior. Muchos de estos objetos siguen extrañas órbitas alargadas y altamente inclinadas, modeladas por la influencia gravitacional de Neptuno y, posiblemente, incluso por un planeta invisible acechando mucho más allá del cinturón de Kuiper, al que algunos astrónomos hipotetizan como el planeta 9, un mundo masivo que podría estar escondido en las profundidades. El cinturón de Kuiper es también la fuente principal de muchos cometas de periodo corto, aquellos que orbitan el Sol en menos de 200 años. De vez en cuando, la gravedad de Neptuno perturba gravitacionalmente uno de estos cuerpos helados, enviándolo en un viaje forzado hacia el sistema solar interior. Cuando eso ocurre, el calor progresivo del Sol hace que el material helado del cometa se sublime y vaporice, creando las brillantes y espectaculares colas luminosas que observamos desde la Tierra. Uno de los cometas más famosos y periódicos, el cometa Halley, se cree que proviene de esta región. Pero el cinturón de Kuiper no representa el límite final del sistema solar. A medida que nos alejamos de él, los objetos se dispersan aún más, adentrándose en una región cósmica caótica conocida como el disco disperso. El disco disperso es la vasta región donde el sistema solar, en su definición más extendida, comienza a disolverse gradualmente en el espacio interestelar. Si los planetas y el cinturón de Kuiper representan el jardín bien cuidado y ordenado cercano a una casa, el disco disperso sería el campo cubierto de maleza y desordenado en el extremo más lejano de la propiedad cósmica.
Es un lugar salvaje e impredecible donde la interacción gravitacional y el azar han dejado objetos varados en órbitas extremadamente erráticas. Se extiende desde el borde exterior del cinturón de Kuiper, aproximadamente a 30 unidades astronómicas del Sol, y se proyecta mucho más allá, hasta al menos 1000 unidades astronómicas de distancia. Aunque el límite exacto no está claramente definido, a diferencia de los objetos relativamente estables del cinturón de Kuiper, el disco disperso alberga cuerpos helados con órbitas marcadamente extremas. Algunos están inclinados en ángulos agudos respecto al plano del sistema solar, mientras que otros se estiran en largas trayectorias elípticas que los llevan a distancias considerables del Sol antes de volver a acercarse. Estos objetos no se formaron intrínsecamente con tales órbitas, una vez fueron parte constituyente del cinturón de Kuiper. Sin embargo, hace mucho tiempo, la inmensa gravedad de Neptuno los perturbó violentamente, lanzándolos a estas trayectorias excéntricas e impredecibles. Uno de los objetos del disco disperso más famosos y significativos es Eris, un planeta enano que, aunque ligeramente más pequeño que Plutón, es considerablemente más masivo. Eris orbita el Sol a una distancia media de 68 unidades astronómicas, pero su trayectoria es altamente alargada, llevándolo hasta 97 unidades astronómicas en su afelio y tan cerca como 38 unidades astronómicas en su perihelio. Para contextualizar estas distancias, recordemos que una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Esto significa que Eris, incluso en su punto más cercano al Sol, está casi 40 veces más lejos de nuestra estrella que la Tierra. Y en su punto más lejano, se encuentra casi 100 veces esa distancia, lo que lo convierte en uno de los objetos conocidos más remotos de nuestro sistema solar. Su órbita también está inclinada a unos 44 grados en comparación con el plano del sistema solar principal, una señal inequívoca de que fue violentamente lanzado a esa posición por la influencia gravitacional de Neptuno hace eones. En 2005, cuando Eris fue descubierto por primera vez, inicialmente se pensó que era más grande que Plutón, lo que desató el debate fundamental que finalmente condujo a la reclasificación de Plutón como planeta enano. Eris no está solo en este reino de órbitas dispersas. Existen muchos otros objetos conocidos del disco disperso, incluidos Gongón, Sedna y 2007 Or-10, algunos de los cuales también podrían clasificarse como planetas enanos. La mayoría de estos objetos nunca han sido observados de cerca por una sonda espacial. Solo los conocemos como pequeños puntos de luz en imágenes astronómicas, sus superficies y composiciones completamente desconocidas. Sin embargo, sabemos que se encuentran entre los objetos más rojizos de todo el sistema solar, lo que sugiere que están probablemente cubiertos de complejas moléculas orgánicas formadas por la intensa radiación cósmica que bombardea sus superficies heladas a lo largo de eones. El disco disperso difiere del cinturón de Kuiper de una manera fundamental. No es realmente un cinturón en el sentido de una banda relativamente plana de objetos. Mientras que el cinturón de Kuiper es una región más o menos plana que sigue el mismo plano orbital general que los planetas, el disco disperso se extiende en todas las direcciones tridimensionales. Algunos de sus objetos tienen órbitas que se extienden significativamente por encima o por debajo del plano del sistema solar, inclinadas en ángulos extremos. Esto sugiere que estos objetos no solo fueron empujados suavemente por Neptuno, sino que fueron violentamente arrojados a sus órbitas actuales a través de encuentros gravitacionales dramáticos. De hecho, algunos de ellos pueden haber sido enviados tan lejos que se integraron en la siguiente región exterior. Uno de los objetos más intrigantes del disco disperso es Sedna, un mundo de tonalidad rojiza que nunca se acerca a menos de 76 unidades astronómicas del Sol y se aleja hasta una asombrosa distancia de 937 unidades astronómicas, mucho más allá del alcance directo de la gravedad de Neptuno. Su órbita, extremadamente elíptica, tarda aproximadamente 11.400 años en completarse, lo que significa que estuvo por última vez en su posición actual cuando los humanos aún pintaban en las paredes de las cuevas prehistóricas. La razón de la extraña órbita de Sedna es un misterio científico persistente. Algunos científicos creen que fue arrastrada a su trayectoria actual por el paso cercano de una estrella diferente durante la infancia temprana de nuestro Sol. Otros teorizan que podría haber sido influenciada gravitacionalmente por un planeta invisible y masivo acechando mucho más allá de Neptuno,
A este objeto hipotético algunos astrónomos se refieren como el Planeta 9, un mundo aún por descubrir escondido en la oscuridad cósmica. Mucho más allá del disco disperso, y de los últimos planetas enanos conocidos y del alcance discernible de la influencia gravitacional de Neptuno, el sistema solar comienza a disolverse gradualmente en el vasto y silencioso vacío del espacio interestelar. Sin embargo, este fin no es abrupto. En cambio, se desvanece suavemente en una distante e invisible capa esférica de objetos helados, un lugar tan remoto del Sol que incluso su poderosa gravedad apenas logra retenerlos. Esta es la nube de Oort, una región vasta y misteriosa que se cree que representa la verdadera y última frontera de nuestro sistema solar. La nube de Oort difiere radicalmente de todo lo que hemos encontrado hasta ahora en nuestro viaje. No es un disco plano como el cinturón de Kuiper, ni una dispersión caótica de hielo y roca como el disco disperso. Por el contrario, forma una inmensa y difusa esfera que envuelve al Sol desde todas las direcciones, extendiéndose desde alrededor de 2000 unidades astronómicas hasta una asombrosa distancia de 100.000 unidades astronómicas. Esto implica que el borde exterior de la nube de Oort podría estar a unos 15 billones de kilómetros de distancia. Para ponerlo en perspectiva, la luz del Sol tardaría más de un año en viajar y llegar al borde más externo de la nube de Oort. A diferencia del sistema solar interior, donde los planetas y asteroides orbitan en trayectorias relativamente ordenadas y predecibles, los objetos en la nube de Oort están dispersos en todas direcciones, moviéndose con extrema lentitud en la profunda oscuridad del espacio. Hasta la fecha, ninguna nave espacial ha viajado lo suficientemente lejos como para observar directamente estos objetos. De hecho, nunca hemos observado directamente un objeto que se confirme originario de la nube de Oort. Solo inferimos su existencia debido a la aparición de los cometas de periodo largo, cuerpos helados que, de vez en cuando, caen lentamente hacia el Sol desde distancias extremas antes de volver a salir hacia lo desconocido. Algunos de estos cometas tardan miles o incluso millones de años en completar una sola órbita, lo que sugiere un origen mucho más allá del cinturón de Kuiper o el disco disperso. Los científicos teorizan que la nube de Oort está compuesta por billones de cuerpos helados, considerados reliquias primordiales de la formación del sistema solar. Es plausible que estos objetos nacieran mucho más cerca del Sol, dentro del mismo disco giratorio de polvo y gas que dio origen a los planetas. Pero en los primeros y caóticos días del sistema solar, fueron expulsados violentamente hacia el exterior por la inmensa gravedad de Júpiter y los otros planetas gigantes, siendo lanzados tan lejos que se asentaron en esta vasta y distante capa esférica. Algunos de estos cuerpos helados incluso podrían haber tenido un origen extrasolar, habiendo sido capturados por la gravedad del Sol hace miles de millones de años. Uno de los mayores misterios de la nube de Oort es su extensión precisa. Su borde interior, a unas 2000 unidades astronómicas, aproximadamente 299.000 millones de kilómetros, todavía está débilmente ligado gravitacionalmente al Sol. Pero en sus límites más externos, alrededor de 100.000 unidades astronómicas, 15 billones de kilómetros, la gravedad del Sol es apenas perceptible, siendo superada o al menos tan fuerte como la atracción de las estrellas cercanas que pasan o el débil tirón gravitacional de la propia Vía Láctea. Algunos científicos incluso sospechan que podría existir una segunda capa de cuerpos helados aún más distante, denominada nube de Hills, lo que extendería aún más el alcance teórico del sistema solar. Los cometas de periodo largo son nuestra mejor evidencia indirecta de la existencia de la nube de Oort. Cuando un objeto distante de la nube de Oort es perturbado, quizás por la atracción gravitacional de una estrella que pasa, puede comenzar una lenta caída en espiral hacia el sistema solar interior. A medida que se acerca al Sol, su superficie helada comienza a sublimarse y vaporizarse, liberando gas y polvo y formando así las brillantes y espectaculares colas que caracterizan a los cometas. Quizás la pregunta más fascinante sobre la nube de Oort es si alberga mundos aún no descubiertos. La mayoría de sus objetos son pequeños, de solo unos pocos kilómetros de diámetro. Pero algunos científicos postulan que podría haber cuerpos mucho más grandes escondidos en sus profundidades. Quizás incluso un planeta del tamaño de Marte que fue expulsado de la región planetaria hace mucho tiempo y ahora se desplaza por la oscuridad gélida y solitaria, congelado y olvidado por la mayor parte del cosmos. Si tal objeto existe, sería increíblemente difícil, casi imposible, de detectar con la tecnología actual,
ya que reflejaría una cantidad insignificante de luz solar y tardaría miles de años en completar una sola órbita. Al traspasar la nube de Oort, dejamos atrás los últimos restos helados del alcance material directo y discernible del sistema solar. Aquí, más allá de los cometas dispersos y los escombros congelados, el Sol ya no es el arquitecto principal de todo movimiento orbital. Su luz es ahora simplemente la de otra estrella distante, no más brillante que muchas otras en el vasto océano cósmico. Pero si bien su gravedad aún puede aferrarse débilmente a los objetos más externos de este reino, hay otra fuerza en juego, un tipo diferente de límite cósmico, uno que no está definido por la materia física, sino por el aliento invisible y energético del propio Sol. Esta es la heliosfera, la gran burbuja protectora que escuda el sistema solar de la verdadera inmensidad y de las fuerzas potencialmente hostiles del espacio interestelar. La heliosfera está modelada por el viento solar, una corriente constante de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, que se precipitan hacia afuera desde el Sol a velocidades asombrosas de hasta 1.450.000 km por hora. Estas partículas ejercen una presión dinámica contra el medio interestelar, el plasma extremadamente tenue y la radiación cósmica que se desplaza entre las estrellas, formando una enorme burbuja protectora alrededor del sistema solar. Aunque invisible a simple vista, la heliosfera es, en esencia, un vasto campo de fuerza cósmico, un escudo vital que desvía los dañinos rayos cósmicos galácticos de alta energía y mantiene el entorno interno de nuestro sistema solar relativamente estable y resguardado. Sin su existencia, la Tierra y todos los demás mundos interiores serían bombardeados sin cesar por partículas de alta energía que podrían despojar las atmósferas planetarias y causar estragos en cualquier forma de vida. A medida que nos desplazamos hacia el exterior del sistema solar, la velocidad y la densidad del viento solar comienzan a disminuir notablemente. El primer límite significativo que encontramos en esta dirección es el choque de terminación, ubicado en algún lugar entre 80 y 100 unidades astronómicas del Sol, lo que se traduce en una distancia de entre 11.900 a 15.000 millones de kilómetros. Aquí, el viento solar, que una vez se movía a velocidades supersónicas, cae repentinamente a niveles subsónicos al colisionar con el medio interestelar más lento y denso. El resultado es una región de intensa turbulencia y agitación, un área caótica y tormentosa donde las partículas solares chocan y se mezclan violentamente con el material galáctico entrante. Más allá del choque de terminación se encuentra la heliofunda, una vasta región aún inestable que se extiende decenas de miles de millones de kilómetros hacia afuera. Aquí es donde el viento solar lucha por mantener su coherencia y presión, disminuyendo aún más a medida que se encuentra con la creciente presión del espacio interestelar circundante. Es un área caracterizada por corrientes cambiantes, complejas interacciones magnéticas y flujos de partículas arremolinadas, representando un campo de batalla final y dinámico entre la influencia directa del Sol y la inmensidad más allá de su burbuja. Luego, finalmente, llegamos a la heliopausa. Este es el verdadero límite de la influencia magnética y de partículas de nuestro sistema solar. Es el lugar exacto donde la fuerza y la presión del viento solar son, en última instancia, superadas por las fuerzas del espacio interestelar. Ubicada a unas 120 unidades astronómicas del Sol, lo que equivale a aproximadamente 17.700 millones de kilómetros de distancia, la heliopausa es la interfaz nítida entre dos dominios cósmicos distintos. La burbuja protectora generada por el Sol y el entorno crudo, sin filtrar y hostil de la galaxia. Más allá de este punto, el viento solar cesa por completo. Lo que se encuentra es el medio interestelar puro e inalterado, un vasto lienzo donde la radiación de supernovas distantes y otros eventos cósmicos de alta energía se desplaza libremente. La forma precisa de la heliosfera sigue siendo un objeto de debate científico y modelado continuo. Algunos modelos teóricos sugieren que es casi esférica, mientras que otros proponen que es alargada como un cometa, con una larga cola de material solar que se extiende mucho más allá del sistema solar. Esta heliocola, si existe, podría extenderse por cientos o incluso miles de unidades astronómicas, mezclándose gradualmente con el medio interestelar circundante. A medida que el Sol se mueve a través de la galaxia en su órbita, la heliosfera puede cambiar de forma dinámica, expandiéndose o contrayéndose según la densidad y las propiedades del material interestelar que encuentre en su camino. Solo un puñado de objetos construidos por el ser humano se han aventurado tan lejos. Las sondas Voyager 1 y Voyager 2,
lanzadas en 1977, han logrado cruzar la heliopausa, adentrándose oficialmente en el espacio interestelar. La Voyager 1 lo consiguió en 2012, seguida por la Voyager 2 de enero de 2018. Sin embargo, incluso aquí, en el frío y desolado vacío más allá de la influencia directa del Sol, estas naves espaciales pioneras están apenas en el inicio de su viaje galáctico. Moviéndose a sus velocidades actuales, aproximadamente 61.000 km por hora para la Voyager 1 y 55.000 km por hora para la Voyager 2, les tomará más de 40.000 años alcanzar las proximidades de otro sistema estelar. Están solas, a la deriva en la noche interminable del espacio, llevando consigo discos de oro grabados con registros de la cultura humana como cápsulas del tiempo, destinadas a cualquier forma de vida inteligente que algún día pudiera encontrarlas. Las sondas Voyager fueron meticulosamente construidas para una misión ambiciosa: explorar los planetas exteriores de nuestro sistema solar, revelando mundos que nunca antes habíamos observado de cerca con tal nivel de detalle. Superaron con creces su objetivo original, proporcionando imágenes impresionantes y datos cruciales que remodelaron drásticamente nuestra comprensión de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, su extraordinario viaje no culminó allí. A diferencia de otras naves espaciales que eventualmente caen de nuevo hacia el Sol o se estrellan contra sus planetas objetivo, a las Voyager se les proporcionó la velocidad y la trayectoria necesarias para escapar por completo de la atracción gravitacional de nuestro sistema solar. Ahora, estas ingeniosas creaciones humanas se encuentran en un viaje sin retorno hacia el espacio interestelar, destinadas a no regresar jamás. Cada sonda pesa alrededor de 722 kilogramos y tiene aproximadamente el tamaño de un automóvil pequeño, unos 3,6 metros de diámetro sin incluir su antena ni sus brazos de instrumentos. La característica más distintiva de cada sonda es su antena de alta ganancia de 3,6 metros, que permanece apuntando con precisión hacia la Tierra, enviando datos a una velocidad asombrosamente lenta de 160 bits por segundo, mucho más lenta incluso que las primeras conexiones a Internet por marcación telefónica. Un trío de generadores termoeléctricos de radioisótopos, RTG, proporciona la energía necesaria para su funcionamiento, alimentados por la desintegración de plutonio 238. No obstante, la potencia de salida de estos generadores disminuye inexorablemente con el tiempo a medida que el plutonio se desintegra radiactivamente. Se estima que para mediados de la década de 2030, ambas sondas Voyager se silenciarán para siempre, incapaces de comunicarse con la Tierra. Las sondas estaban originalmente equipadas con 10 instrumentos científicos, incluyendo cámaras de imagen, ahora apagadas para conservar energía, magnetómetros, sensores de plasma y detectores de rayos cósmicos. Estos instrumentos fueron cruciales para mapear los masivos cinturones de radiación de Júpiter, descubrir las complejas atmósferas de las lunas de Saturno y, lo más importante para su misión extendida, detectar y estudiar el borde de la heliosfera, la región en forma de burbuja dominada por la influencia de partículas y campos magnéticos del Sol. En 2012, la Voyager 1 cruzó oficialmente la heliopausa, la región más externa y el límite de la heliosfera. La sonda detectó una caída dramática en la densidad de las partículas solares y un fuerte aumento en la intensidad de los rayos cósmicos provenientes del espacio profundo, confirmando de manera inequívoca su escape del sistema solar y su entrada al espacio interestelar. 6 años después, la Voyager 2 la siguió, cruzando al verdadero espacio interestelar en 2018, proporcionando datos adicionales que confirmaron y expandieron los hallazgos de la Voyager 1, brindando una visión sin precedentes de la zona de transición entre nuestro sistema y la galaxia. Pero más allá de sus valiosos instrumentos científicos, las sondas Voyager transportan algo aún más singular: los discos de oro. Cada sonda está equipada con un disco fonográfico de cobre chapado en oro, una ingeniosa cápsula del tiempo de la civilización humana en la Tierra. Los discos contienen 115 imágenes codificadas de la vida en la Tierra, desde la anatomía humana y la diversidad biológica hasta paisajes naturales y urbanos, junto con una selección de sonidos naturales como olas del océano, viento y llamadas de animales. También se incluyen saludos en 55 idiomas diferentes, así como una cuidada selección de música que abarca diversas culturas y periodos históricos, desde las composiciones barrocas de Bach hasta el ritmo revolucionario de Johnny B. Good de Chuck Berry.
Estos discos están protegidos por cubiertas de aluminio con instrucciones diagramáticas claras sobre cómo reproducirlos y un mapa simbólico que muestra la ubicación de la Tierra en la Vía Láctea. La idea subyacente era que, si una civilización alienígena inteligente alguna vez encontrara estas sondas milenarias, tendrían una visión fundamental y una introducción a la vida y la cultura del mundo que las creó. Carl Sagan, quien lideró el proyecto de los discos, los describió poéticamente como una botella lanzada al océano cósmico, una pequeña esperanza de comunicación a través de las vastas distancias y eones. Las ondas Voyager continúan su inexorable avance hacia el exterior, pero, ¿hacia dónde se dirigen exactamente en el inmenso lienzo galáctico? A sus velocidades actuales, aproximadamente 61.000 km por hora para la Voyager 1 y 55.000 km por hora para la Voyager 2, están destinadas a vagar por la galaxia durante millones de años, sin un destino estelar particular en mente. En aproximadamente 40.000 años, la Voyager 1 pasará a una distancia de 1.6 años luz de Gliese 445, una pequeña enana roja en la constelación de Camelopardalis. Mientras tanto, la Voyager 2 se acercará a 1.7 años luz de otra enana roja, Ross 248, en la constelación de Andrómeda, no confundir con la galaxia, en unos 42.000 años. Estas estrellas, sin embargo, aún están demasiado distantes para que las ondas puedan acercarse significativamente a ellas, y mucho menos entrar en sus sistemas planetarios para explorarlos. Si nada cósmico colisiona con ellas, las Voyager seguirán a la deriva sin fin en el vasto espacio interestelar mucho después de que la propia Tierra haya cambiado más allá del reconocimiento. Para poner su viaje en una perspectiva más amplia, consideremos esto: incluso a sus tremendas velocidades, les tomaría más de 17.000 años viajar la distancia de tan solo un año luz. La estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, está a 4 y 24 años luz de distancia, una distancia insondable para las escalas humanas. Si la Voyager 1 se dirigiera directamente hacia ella, lo cual no es el caso en su trayectoria actual, tardaría más de 70.000 años en llegar. A pesar de encontrarse tan lejos de casa, las ondas Voyager continúan proporcionando ciencia invaluable. Han confirmado la existencia y las propiedades del medio interestelar, el espacio entre estrellas, que está compuesto por un plasma de baja densidad de partículas cargadas y campos magnéticos. Continúan detectando rayos cósmicos, estudiando los campos magnéticos interestelares y analizando los vientos que soplan entre las estrellas, ayudando así a los científicos a comprender la composición y dinámica de lo que hay más allá de la influencia directa de nuestro Sol. Los datos que envían a la Tierra son inestimables, pero el tiempo se agota inexorablemente para estas máquinas pioneras. Para mediados de la década de 2020, la NASA comenzará el proceso de apagar sus instrumentos científicos restantes, uno por uno, para conservar la energía menguante generada por sus RTG. Se estima que para 2036, ambas naves espaciales probablemente estarán en silencio para siempre, a la deriva inerte en la oscuridad fría y silenciosa del cosmos. A estas alturas de su odisea, las ondas Voyager ya no son simplemente una parte del sistema solar. Son vagabundas en el límite interestelar, embajadoras silenciosas. Pequeñas máquinas, a la deriva en el vacío abismal, llevando la historia fundamental de la Tierra y la humanidad hacia la eternidad. Ya no están ligadas gravitacionalmente a ningún mundo, ya no forman parte de ningún sistema estelar particular. Ahora, su destino es pertenecer a las estrellas mismas, navegando hacia lo desconocido, sin la capacidad de mirar hacia atrás. Y aquí nos encontramos, más allá del alcance de la influencia directa de nuestro Sol, inmersos en el vasto e interminable océano del espacio interestelar. En este reino, no orbitan planetas conocidos, no hay lunas que proyecten sombras familiares ni anillos que dispersen la luz en patrones reconocibles. Las fuerzas gravitacionales y energéticas que modelaron y rigen nuestro sistema solar son ahora recuerdos distantes, diluidos por la inmensidad y las escalas cósmicas. Este es el espacio interestelar, el gran entre los sistemas estelares, donde la influencia de nuestro Sol se desvanece y el universo mismo asume el control, revelando sus propiedades más fundamentales. Pero el espacio interestelar no es meramente un vacío. Es un lugar de fuerzas sutiles e invisibles, modeladas por los mismos procesos cósmicos a gran escala que dieron origen a galaxias, estrellas, y en última instancia, a todo lo que conocemos.
Está repleto de una sustancia tenue y fantasmal conocida como medio interestelar, ISM, una vasta y difusa colección de gas, polvo y rayos cósmicos que se extiende ubicuamente entre los sistemas estelares. Este medio es increíblemente escaso en comparación con el aire que respiramos en la Tierra. En las regiones más densas del ISM, se podrían encontrar apenas unos pocos átomos por centímetro cúbico. Si comparamos esto con la atmósfera terrestre, que contiene aproximadamente 10.000 trillones de moléculas por centímetro cúbico al nivel del mar, el espacio interestelar parece casi un vacío perfecto. Sin embargo, incluso estas débiles trazas de materia contienen los ingredientes primordiales y crudos necesarios para la formación de futuras estrellas y sistemas planetarios. El medio interestelar no es uniforme en su composición y propiedades. Varía drásticamente en densidad, temperatura y composición química según la ubicación en la galaxia. Algunas regiones son vastos vacíos, llenas solo de volutas difusas de hidrógeno y helio que se desplazan lentamente durante millones de años. Otras, en cambio, son densas nubes moleculares de gas y polvo, las incubadoras cósmicas donde nuevas estrellas están tomando forma lentamente a través del colapso gravitacional. Ciertas áreas están bañadas en una intensa radiación, azotadas por los potentes vientos de estrellas masivas moribundas, mientras que otras permanecen en calma y sin perturbaciones aparentes. Con el tiempo, todo este medio se encuentra en movimiento dinámico, agitado por la rotación diferencial de la galaxia y las interacciones caóticas de la gravedad, la presión del gas y los complejos campos magnéticos. Una de las características clave del espacio interestelar es su vasto campo magnético galáctico. A diferencia de los campos magnéticos de planetas o estrellas individuales, que son generados por núcleos fundidos en rotación o por flujos de plasma internos, el campo magnético de la galaxia está tejido a través del propio medio interestelar a una escala gigantesca. Estos campos magnéticos son extremadamente débiles, millones de veces más débiles que el campo magnético de la Tierra, pero desempeñan un papel crucial en la forma en que se mueve el gas interestelar ionizado y las partículas cargadas. Guían el flujo de partículas energéticas, influyen en la formación de estructuras cósmicas a gran escala, como los brazos espirales de las galaxias, e incluso ayudan a dirigir las trayectorias de los rayos cósmicos de alta energía que viajan por toda la galaxia. Los rayos cósmicos, una de las fuerzas más misteriosas y energéticas del espacio interestelar, son partículas subatómicas de alta energía, principalmente protones y núcleos atómicos desnudos, que se desplazan por el espacio a velocidades cercanas a la de la luz. Algunos de estos rayos cósmicos se originan en las violentas explosiones de supernovas cercanas, mientras que otros provienen de galaxias distantes que albergan agujeros negros supermasivos altamente activos. Estas partículas bombardean constantemente el espacio interestelar, colisionando con los átomos del medio, ionizando el gas y afectando la compleja química del espacio mismo. A pesar de su increíble velocidad y energía, a menudo son desviados y ralentizados por los campos magnéticos galácticos, rebotando por el espacio de formas impredecibles antes de perder energía y asentarse en el medio interestelar más denso. El espacio interestelar también transporta ondas de choque generadas por eventos cósmicos antiguos y en curso. Cuando una estrella masiva muere en una explosión de supernova, envía una ráfaga colosal de energía y materia que puede ondularse a través del medio interestelar durante miles de años, comprimiendo las nubes de gas existentes, calentando el polvo y, de forma crucial, incluso desencadenando el nacimiento de nuevas estrellas en regiones previamente estables. Estas ondas de choque, que se mueven a miles de kilómetros por segundo, modelan la estructura a gran escala de la galaxia misma, empujando y tirando de la materia en vastas redes de filamentos y vacíos cósmicos. Más que un simple espacio vacío, el medio interestelar es una fuerza dinámica fundamental que impulsa la evolución estelar y galáctica a lo largo de eones. Durante millones de años, las nubes de gas y polvo, al acumular suficiente masa, pueden colapsar bajo su propia gravedad, formando nuevas estrellas, y con ellas, nuevos sistemas planetarios. En cierto sentido, el espacio interestelar es el útero de la galaxia, el lugar donde las estrellas nacen y, eventualmente, a donde regresan después de morir, dispersando sus elementos recién sintetizados en el medio. Los elementos más pesados creados en generaciones anteriores de estrellas, como el carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, entre muchos otros, se dispersan en el medio interestelar,
mezclándose con nubes de gas más jóvenes y sembrando así la próxima generación de formación estelar con los ingredientes necesarios para la vida. La temperatura en el espacio interestelar varía drásticamente. Algunas regiones, particularmente cerca de estrellas jóvenes y calientes o en los remanentes de supernovas, pueden alcanzar temperaturas de miles o incluso millones de grados Celsius. Pero la mayor parte del espacio interestelar es extremadamente frío, manteniéndose apenas por encima del cero absoluto, a unos menos 271 grados. En estas condiciones gélidas y de baja densidad, las moléculas complejas, incluidas las orgánicas, pueden formarse en las superficies de diminutos granos de polvo, creciendo lentamente hasta convertirse en compuestos prebióticos cada vez más elaborados. Algunos científicos teorizan que los propios bloques de construcción fundamentales de la vida, como aminoácidos, moléculas de agua y otros materiales orgánicos complejos, pudieron haberse formado por primera vez en el espacio interestelar, a la deriva durante millones de años antes de ser entregados a los planetas en formación, incluyendo la joven Tierra. La escala del espacio interestelar es casi imposible de comprender intuitivamente para la mente humana. Mientras que las distancias dentro de nuestro sistema solar se miden convenientemente en unidades astronómicas UA, es decir, la distancia media entre la Tierra y el Sol, las distancias interestelares se miden en años luz. Un año luz representa la distancia que la luz viaja en un año terrestre, lo que equivale a unos 9,46 billones de kilómetros. El sistema estelar más cercano a nuestro Sol, Alpha Centauri, está a 4,24 años luz de distancia, lo que se traduce en aproximadamente 40 billones de kilómetros, una distancia insondable en nuestra experiencia diaria. Incluso moviéndose a la velocidad de la nave espacial más rápida que hemos construido, tardaría decenas de miles de años en alcanzarlo. Y, sin embargo, el espacio interestelar es mucho más que la simple distancia vacía entre estrellas. Es el límite cósmico, el umbral fundamental entre el dominio de una estrella y el de la siguiente. La influencia de nuestro Sol, aunque aún presente en sus confines más externos, se ha desvanecido en este vasto reino, pero por delante se encuentra el alcance gravitacional de otra estrella, o de un sistema estelar como Alpha Centauri, nuestro vecino más cercano. Aquí es donde termina el reinado cósmico de una estrella y comienza el de otra. El medio interestelar se extiende entre ellas como un hilo invisible, uniendo a todas las estrellas en la vasta y majestuosa galaxia de la Vía Láctea, que a su vez es solo una entre miles de millones en el universo observable. Nuestro sistema solar, Alpha Centauri y todas las demás estrellas que vemos brillar en la noche, existen dentro de esta estructura galáctica mayor, una galaxia espiral que abarca más de 100.000 años luz de diámetro, repleta de estrellas, nebulosas y un número incalculable de sistemas planetarios aún por explorar y descubrir.